La hora 20 con 25 minutos, bastante templado para empezar el otoño, pero esperanzador en este programa que siempre tratamos de emanar buenas ondas, energía, para todos los que estén probando de tener un poco alguna familia, ¿no? O de incrementar los chicos, ¿por qué no? Dalma Muniz de Recoleta nos dice que nos agradece porque gracias al programa el marido de una de sus mejores amigas aceptó empezar los estudios y esto muy bien. merece un aplauso. Sí, porque los señores son a veces un poco reacios a este tipo de cosas. Un poco la idea era esa, ¿no es cierto? Y Bien. Por eso en sus momentos fuimos invitando a especialistas en fertilidad masculina para que nos hablen, nos aclaren y que esto de alguna manera no es un cuco y acceder al médico especialista que se llama andrólogo, que fue otra palabra nueva que presentamos, sí, es verdad. sea una consulta habitual para los varones, ¿no es cierto? Bien, sí. Además que el hombre acompañe más a la mujer en todos estos temas. Tal cual. También Atilio Congreso, buenas noches, pueden repetir el teléfono del Ministerio de Salud, Karina. Sí, como no, el teléfono es el 0800-666-0611, tiene atención de 9 a 17 horas. 0800-666-0611. Volvemos a repetirlo, este teléfono van a contar, digamos, o a referirles todas las novedades con respecto a la ley de fertilidad en la provincia de Buenos Aires para pacientes que tienen obra social. En este caso, los pacientes que no tienen ningún tipo de cobertura están invitados a comunicarse con el Hospital Pena de Bahía Blanca, con el Hospital Güemes de Aedo, el General San Martín de La Plata y el Allende de Mar del Plata. Estos son los 4 hospitales que en la primera etapa, y esto por supuesto que va a crecer, son los que asignó el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para recibir los pacientes con inquietudes con respecto a la fertilidad y poder realizar en ese caso tratamientos de baja complejidad y por supuesto una segunda etapa de alta complejidad. Pasamos en este momento a la entrevista de este lunes. Está con nosotros la doctora Patricia Granados, bioquímica del Centro Nacional de Genética. Este centro de genética es dependiente del Ministerio de Salud. Le damos las muy buenas noches y la bienvenida a Patricia Granados. ¿Cómo estás, Patricia? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por venir, Bueno, encantadísimo de que vengas, Patricia, por supuesto que hace muchísimo que nos conocemos sí, gracias. Y la idea de tenerte acá como especialista en genética, por supuesto, viene primero a enseñarnos un montón de cosas y aclarar un poco el panorama como para que justamente los pacientes también se empiecen a hacer amigos de palabras que en la consulta cotidiana puede llegar a ser áspero o difícil de entender, ¿no es cierto? Nosotros vemos que se empieza a mezclar la fertilización in vitro, la genética, el cariotipo, la clonación, me han dicho. Imagínate todos los extremos de la fantasía que puede tener un paciente cuando por primera vez empieza a tener una consulta a este respecto. ¿Me puedes hacer unas líneas, un poquitito de lo que es un cariotipo, digamos, como grande general, y después como a partir de ahí uno va buscando o problemitas más chiquitos, como ser cromosómicos, génicos y demás? De acuerdo. Bueno, un cariotipo es el estudio de los cromosomas. Sabemos que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 pares somáticos, que le llaman, y un par sexual, el XY. Exacto. En una primera instancia ustedes dan cariotipo porque hay muchas alteraciones cromosómicas que provocan esterilidad en hombres o en mujeres. También, bueno, el tema de los cariotipos son conocidos como análisis prenatales para ver, lo más famoso es la trisomía 21 o síndrome de Down. O sea que es como un paneo general. Es lo un que paneo implica general. El paciente, ¿qué tipo de estudios se hace? ¿Se hace un estudio de imágenes? ¿Se saca sangre? ¿Cómo acceden ustedes? Se saca sangre al paciente. Exacto. Eso se lleva a un proceso de laboratorio y luego se los mira, se los tiñe, se los mira y se ve su forma, se los ordena, ¿de acuerdo? Porque están numerados del 1 al 22, más el par sexual. Y se ve si a alguno le falta un pedacito, le sobra un pedacito, siempre en relación a patología. Puede que a veces sucede que mucha gente se va a hacer un cariotipo y en vez de darle un informe cortito que dice 46XY, le ponen letras y contraletras. A veces no tiene significancia clínica, sino son características descriptivas propias que no siempre implica tener alguna enfermedad. O a una enfermedad. En general los que consultan por reproducción son adultos, o a que eso
puede tener o no que ver con sus problemas de fertilidad. O sea, el cariotipo es como ver, justamente se llama mapeo, es como ver un mapa, vamos a suponer un ejemplo bobo, de la República Argentina desde arriba. Es como una visión generalizada y a partir de ahí uno puede como enfocarse en cositas más puntuales, que puede ser provincias, pueden ser ciudades, digamos. Los ríos. Exacto. Las montañas. Esto, digamos, es un mapeo general y después cuando uno va encontrando alguna cosita, empezamos a achicar la búsqueda en cosas más puntuales. O no, digamos, o se lo puede ver alguna alteración macroscópica viendo esto al microscopio, o si eso no tiene ninguna alteración que se la pueda, o tiene alteraciones que no se la relacionan a la fecundidad, estamos hablando ya que el problema es génico. O puede llegar a ser génico. Ahí está. A un nivel que de escala que no se está viendo por las... porque es demasiado chiquito, por ejemplo. Tenemos que achicar la búsqueda. Tenemos que achicar la cosa búsqueda más puntual. a metodología más indirecta, no de visualización. Cuando decís génico, ¿tiene diferencia con lo genético o no? ¿O es lo mismo? Podría llegar a ser lo mismo. Cuando digo génico me refiero a que están implicados genes y uno los genes no los ve en el cariotipo. Los cromosomas y la forma. Claro. A eso me estaba refiriendo. Más chiquito. Ariana de Recoleta, ¿qué es un andrólogo? Lo habíamos dicho Tal la cual, semana sí. pasada, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Está son bien, palabras pero nuevas está y las vamos a tener que repetir. El andrólogo es el médico especialista en el varón. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una equivalencia con el ginecólogo, se podría hacer. Puntualmente el andrólogo se ocupa de la esterilidad. Andrólogo igual ginecólogo del hombre, ponele. Se ocupa de la esterilidad masculina, de trastornos sexuales, ¿no es cierto? Eso está tan de moda, impotencia, eyaculación precoz y demás. Son campos también estudia el andrólogo, y anticoncepción masculina, que hay muy poco escrito todavía, pero que quizás a futuro tiene un gran desarrollo. Es un tema interesante para tocar. El andrólogo que trajimos en su momento era el doctor Mariano Perco, que tiene muchos años de experiencia, que trató el tema de azospermia. La azospermia es la falta de espermatozoides en la muestra, en el espermograma que se hace de rutina en los varones cuando se estudian, y podía haber dos formas, digamos, de azospermia: el varón que tiene testículos que no fabrican, o el testículo que está funcionando y que de repente tiene imposibilidad de salir. Eso se van acumulando porque le falta un tubito. Esta falta de comunicación de ese tubito, esa ausencia, digamos, muchas veces lo relacionamos con una enfermedad que se llama fibrosis quística. Y esto, Patricia, estaría bueno que me lo amplíes. ¿Cómo podemos comenzar a estudiar un paciente que nosotros detectamos que tiene la ausencia de estos vasos, de estas conductitos por donde pasan espermatozoides, y qué problemas podría traer eso a su descendencia, ¿no? Bueno, es una de las partes que hacemos de estudios, ¿no? Cuando hay azospermia u oligospermia severa, puede que falten los vasos. Eso lo detecta el andrólogo. Detecta ausencia de vasos uni o bilateral. Esta ausencia bilateral es una entidad clínica particular, pero se la empieza a estudiar desde el punto de vista génico, porque la historia dice hay una enfermedad hereditaria severa que se llama fibrosis quística, que es la más frecuente en las enfermedades genéticas severas. Hereditaria, además. Claro. Y lo tenemos relacionado más que nada con los chicos, y esto lo tenemos a colación de relacionado esto que mucho vamos más a con hablar la ahora. pediatría. Mira. Se vio que los varones fibroquísticos, el 95-99% eran estériles a causa de ausencia bilateral congénita de vasos deferentes. Cuando la ausencia bilateral congénita de vasos deferentes se estudia como una entidad separada, estoy hablando de varones adultos, se vieron mutaciones en el mismo gen que es responsable de la fibrosis quística. ¿A qué me refiero con mutaciones? Alteraciones en la secuencia informativa que tiene ese gen. Hay una alteración química que hace que ese gen, la proteína que va a intervenir en la biología, sea diferente, alterada, no cumpla su función. Específicamente en fibrosis quística se llama el gen CFTR, que es un canal de cloro en la membrana. Estudiando varones con ausencia bilateral congénita o unilateral menos, se vieron mutaciones de fibrosis quística asociadas a esta condición. O sea que este varón que consulta por azospermia, una vez que el andrólogo puede, con la buena noticia de recuperar espermatozoides, debería hacerse un estudio genético de fibrosis quística. ¿Para qué justamente? Claro, justamente.
primero para cerrar el caso, ¿no? Sí. O sea, siempre es Claro. bueno. Pero además, como asesoría genética. Como hay más de 1000 mutaciones asociadas, es importante estudiar al varón, pero también es muy importante estudiar a su pareja. Porque es hay una aportación, al ser la más frecuente, hay más que en otras enfermedades, bastante, no quiero ser alarmista con esto, Claro. varias mutaciones asociadas a la fibrosis quística. Entonces, para disminuir el riesgo, se estudia a su esposa. Claro. Las mutaciones más frecuentes. Hay que estudiar a los dos en ese caso. Exactamente. A él los médicos genetistas que lo van a asesorar, en general le van a dar el riesgo máximo. Como que tiene mutaciones más allá si las sepamos o no, las podamos haber descrito o no. Si se la encuentra en el laboratorio, mejor. Ya se sabe, se la va a buscar, se la puede ir a buscar en forma preimplantacional, iba a decir, pero Exacto. prenatal incluso. Sí, prenatal también. O no. Pero lo importante sí también es estudiar desde el punto de vista de si es portadora de las mutaciones a las parejas, porque son parejas de riesgo aumentado. Han aumentado como otra familia que tenga antecedentes de chicos fibroquísticos. Claro, cuando un varón tiene portador de esa enfermedad y se casa con una mujer que también es portador de esa enfermedad, justamente el cruce de estos dos genes defectuosos aumenta, por supuesto, el riesgo de que estos chiquititos tengan la fibrosis quística enfermedad, ¿no es cierto? Exacto. Que es quizás lo más preocupante. Convengamos algo, se puede dar, pero no es 100%, se puede dar como no. Por supuesto. Dos portadores, claro, Sí. dos portadores de mutaciones para fibrosis quística, al ser autosómica, recesiva, se tienen que juntar las dos alteraciones. Las dos partes, puede que tengan chiquitos sanos, chiquitos portadores, 25%, o sea, la genética clásica dice. La estadística. La estadística. Es aburrido, pero es la mejor forma de entenderlo, ¿no? De chance de tener un hijo afectado, Sí. 50% de chance de tener un hijo portador, igual que ellos, y 25% de chance de tener un hijo libre de la mutación, sano y libre de la mutación. Bien, eso es el caso de estos pacientes que podíamos recuperar espermatozoides, ¿sí? Y tenemos otro pequeño grupito que también que se está trabajando muy bien justamente en el Centro Nacional de Genética, que si bien está dentro del Hospital Rivadavia, no pertenece institucionalmente al hospital, sino que cualquier consulta que tengan que hacer, dirigiéndose... Tenemos un teléfono. Totalmente. Sí. El Hospital Rivadavia queda en la calle Las Heras y Austria, en el tercer piso pueden preguntar dónde queda el Centro Nacional de Genética, y si no, después vamos a pasar el teléfono al aire para que se comuniquen con vos con cualquier duda. Había otro pequeño grupo de pacientes que, como vos dijiste, podían no tener espermatozoides o podían tener espermatozoides de una cantidad tan escasa que quizás uno le trataba de buscar a ver si el origen no era genético. Esto, empezamos con las palabras raras, pero eran las microdeleciones de AZF, ¿no es cierto? Contame con dos palabras de qué se trata esto de las microdeleciones del AZF. Perdón. Este es otro grupo de señoras que no tienen espermatozoides. Exactamente. Cuando se da la azospermia por diversas causas, los andrólogos nos los encuadran. Yo hago un estudio bioquímico. Cuando viene por ausencia de vasos, se busca mutaciones del gen CFTR. Sí. Cuando persiste, digamos, cuando hay azospermia o oligospermia severa, estamos hablando de menos de 1 millón por mililitro de eyaculado, es nuestro corte para tomar este tipo de pacientes, y perdura siendo idiopática, que creo que era una palabra en cuestión hasta hace unos días, un rato, idiopáticas que no le encuentran causa, se vio que, el cromosoma Y, en su brazo largo, se vieron que hay genes o bloques de genes asociados a la espermatogénesis. Cuando había pérdidas de material genético en esa zona, que hoy por hoy están bastante estudiadas y estandarizadas, esto conducía a la falla en la espermatogénesis en diferentes niveles.